Nos acompaña el CEO de Meneame, Daniel Seijo. Muy buenas tardes. Daniel, Meneame es un agregador de noticias, ¿verdad? No es lo mismo que Reddit, pero tú que conoces un poquito mejor estos mundillos, estos submundos de la red, cuéntanos cómo funcionan. Bueno, Meneame es un caso un poco especial en el sentido de que está a medio camino entre lo que sería un Reddit, como una comunidad online o foro, y un agregador puro de noticias, ¿no? Digamos, se genera comunidad en base a noticias y a la vez también hay las mismas herramientas que Reddit en cuanto a sus foros. Entonces, podemos decir que está a medio camino entre dos productos distintos. Y en el caso de España está la otra gran comunidad que es Foro Coches, que también tiene ciertas diferencias respecto a Reddit. Daniel, bueno, decías, ¿no?, que al final se forma comunidad en Meneame a base de las noticias, a base un poco de contrarrestar, contrastar opiniones entre unas y otras partes sobre una misma información. Claro, nos interesa sobre todo ver cómo esas comunidades de alguna forma mueven lo que es la inteligencia de masas, que nos comentaba un experto la semana pasada. Claro, cómo una noticia llega a trascender hasta tal punto de que este tipo de comunidades pues se unan hasta crear un núcleo tan duro que se provoque o se genere el fenómeno como el que hemos visto en el caso de Estados Unidos con Reddit, frente a compañías pues como GameStop, AMC. Hoy tenemos la plata subiendo un poco en base a esas comunidades y al consenso que se ha formado de alguna forma para entrar en este tipo de activos. Sí, es un tema muy interesante y que estamos viviendo, digamos, cada vez más desde la última década, la potencia de las redes sociales y de las comunidades a la hora de hacer algo o tener un movimiento, ¿no? No solo desde económico hasta político, de cualquier tipo. Y esto a mí me parece muy interesante, el movimiento en sí mismo, sin catalogarlo como positivo o negativo, ¿no? Porque habrá de todo y en concreto en este caso ni siquiera me atrevería a etiquetarlo, ¿no? Si es la lucha contra Wall Street y es la lucha de clases o es, como decía Carlos, me parece que era la persona que lo comentaba ahora, unos, digamos, descerebrados que van a perder mucho dinero. Creo que puede haber cierta realidad ahí, ¿no? Pero sí que es muy interesante el cómo la tecnología pone de manifiesto, digamos, problemas que ya existían, pero que permite atacarlos de otra forma, ¿no? Y un ejemplo que siempre pongo es Airbnb, es decir, probablemente muchas personas tienen molestias por ruidos de vecinos. En el momento que Airbnb aparece, esto crece de una forma mucho mayor y se convierte en un problema el tener vecinos con Airbnb. Pero ese problema de la externalidad de tener un vecino ya existía. Lo que pasa es que la tecnología lo amplía. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en estas coordinaciones de usuarios para hacer cualquier acción, que puede ser desde comprar una silla de ruedas a alguien que no se la podía permitir, es un ejemplo real de Foro Coches, ¿no?, que me parece muy interesante, hasta, digamos, atacar o apostar o hacer una apuesta coordinada por algo, ¿no? Hay un montón de ejemplos en este caso. Hay uno que me parece especialmente, o sea, creo que no se ha dado, pero a nivel teórico es un poco Black Mirror, la serie, pero es interesante, es en la dark web, digamos, páginas que no estaban que no están visibles habitualmente. Se decía que había un foro de apuestas de cuándo iba a morir alguien. ¿Cómo funcionaba esto? Realmente era un crowdfunding para un posible asesinato de alguien, en el sentido de, creo que el presidente de no sé qué país va a morir el 17 de marzo. Yo apuesto $10 por esa fecha y soy yo el asesino. Y como hay 1.000.000 de euros o de dólares invertidos, o sea, se generan dinámicas que pueden llegar a ser que tener muy alto impacto, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo el inicio de entender cómo estas dinámicas pueden ser desde lo mejor de la humanidad hasta lo peor de la humanidad. Y en el caso de la bolsa, como digo, no soy experto en este tema, no sabría
etiquetarlo. Bueno, al final en la bolsa es cierto que nos movemos en un ámbito de libre mercado, claro, no se está cometiendo, vamos, ningún tipo de delito del calibre de ese capítulo tan Black Mirroriano, por así decirlo. Claro, es que sí, cuando ya entramos en estos términos en los que una gran masa se une y es, pues bueno, para fines bastante cuestionables, ya sí que entramos en cosas más delicadas que dan bastante miedo. Pero claro, como CEO de Meneame, Daniel, tú que estás tan metido en este tipo de dinámicas y ves cómo se comporta la gente en ese agregador de noticias, al ver, bueno, cómo unas noticias se posicionan mejor o cómo la gente interactúa más en determinado tipo de informaciones, ¿tú crees que sería posible que realmente en este tipo de foros, de plataformas, los españoles tuvieran tanto interés, por ejemplo, en hacer algo similar en nuestro IBEX 35? Estamos hablando de un fenómeno sociológico. Yo no sé si quizás, por ejemplo, en Estados Unidos, por el hecho de que hay más educación financiera, interesa más, por ejemplo, realizar movimientos de este tipo. No sé si en España a lo mejor primaría más un movimiento de cariz político antes que de este, en fin, de esta sección más económica, ¿no? Pero viendo un poco, tú que estás más familiarizado con ello, ¿tú crees que sería posible que ese caso se trasladara también a nuestra ciudadanía y a nuestra bolsa? Hay ciertas variables ahí, como por ejemplo el porcentaje de patrimonio que puede tener el español medio invertido en bolsa o el porcentaje de, inversores particulares. Ahí creo que hay un gap bastante grande entre España y Estados Unidos. Pero a nivel dinámico, es decir, ahí no me atrevo a afirmarlo, pero desde luego a nivel dinámica de red, por supuesto, ¿no? Y hay otro tipo de dinámicas, como el propio 15M, que tiene un origen muy fuerte en comunidades online. Entonces, yo creo que esto sí se podría producir y hacia cualquier sentido, en el sentido de apoyar a una compañía o ir contra ella por motivos quizás, ideológicos, políticos o de cabreo o de, no sé, me refiero, tengan motivos o no, en el momento que hay un motivo y hay una causa común que merece la pena, incluso con gente dispuesta a perder dinero o a asumir un riesgo en principio elevado, yo estoy convencido de que esto puede ocurrir no solo en bolsa, sino en muchos otros frentes, ¿no? Y Daniel, ya solo para terminar, pero bueno, también un poco por interés por acercarnos más a este tipo de plataformas. Por ejemplo, en el caso de Meneame, ¿cuál es la interacción media que puede haber o cuántas noticias pueden llegar a moverse en tan solo un día? Ahí, digamos, el algoritmo lo que hace es filtrar el número de noticias y lo que hace es publicar las más votadas. Por tanto, nunca va a haber muy pocas o muchísimas porque se cogen precisamente el top de las más votadas. Estamos en torno a unas 20, 30 por día y hay muchos usuarios que entran únicamente a leer las noticias o leer los comentarios y, digamos, hay, como en cualquier comunidad, hay un 1% de usuarios muy activos, en torno a un 10%, que realmente en Meneame es un poquito menos, de usuarios que comentan habitualmente y un 90% que, digamos, solo interaccionan un poco y leen. Pero bueno, esto, digamos, una de las particularidades que tiene Reddit frente a Meneame, incluso Forocoches, que en España, tanto Meneame como Forocoches, no hay tanto poder de las subcomunidades, ¿no? Y es algo que precisamente en Meneame estamos potenciando últimamente, el generar comunidades temáticas que dan lugar a todo tipo de cosas, ¿no? Todo tipo de intereses, que es un poco la magia de Reddit, en el fondo, que hay una comunidad de recetas de cocina y otra de apuestas en Wall Street. Desde luego. Pues Daniel Seijo, CEO de Meneame, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Negocios Televisión. A vosotros, un placer.